Gloria a Dios. ¿Está listo? Este es el año del renuevo. ¿Y qué le parece si comenzamos declarando la rema anual? Isaías 61:11 y 62:1. Y vamos a proclamarla en voz alta. Amén. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Por amor de Sión no callaré y por amor de Jerusalén no descansaré hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Amén. ¿Cuánto hemos escuchado acerca del renuevo? El renuevo que es nuestro Señor Jesucristo, y Él merece ser el centro de la vida de la iglesia. Él es el centro de nuestras vidas. Y a esto venimos, hermanos. Para esto nos congregamos. Porque el Señor es el centro de nuestras vidas y es la razón de todo lo que somos y hacemos, porque somos hijos del reino de Dios. En la iglesia primitiva recibieron este mensaje. La iglesia primitiva recibió el soplo de vida de Jesucristo, del resucitado. Y sabemos que luego en Pentecostés fue donde vino la investidura de poder. Y acá está la iglesia. Esta es la iglesia, la misma que en ese tiempo. La iglesia que permanece en la palabra. La iglesia que predica la sana doctrina. ¿Por qué? Porque así como en ese tiempo, en el tiempo de Pentecostés, la iglesia predicaba que Jesús estaba vivo, hoy seguimos declarando que Jesús vive. Jesús vive. Y Él vive en cada uno de nosotros. Por eso, como iglesia, somos llamados a vivir en la comunión por Él, por la obra del Hijo. Esto es lo que nosotros declaramos como iglesia. Por eso la palabra no es algo externo. La palabra de Dios no es algo que, bueno, le damos un lugarcito, sino que la palabra es el centro de nuestras vidas. Es el centro que tenemos como mensaje, como iglesia. Y por eso las obras del Hijo dejarán de ser un referente, porque pasarán a ser algo cotidiano. El Señor viene a transformar nuestra manera de vivir. El otro día escuchábamos, ¿no?, que si no se ven los cambios, hay algo en la que la palabra no está operando en nuestras vidas. Si te dicen, estás igual, hay algo que no puede andar, que no está andando. Pero qué bueno que hoy estamos diferentes a ayer, ¿verdad? Cuánto el Señor ha obrado en el día de ayer en nuestras vidas y cuánto más va a seguir obrando. Ayer un hermano terminó el culto acá y dice, y recién es el segundo día. ¿Cuánto más va a seguir obrando el Señor? ¿Usted lo cree? ¿Usted vino preparado para recibir más del Señor? Yo quiero que, me voy a poner aquí, espero no tapar. Vamos a ver un pequeño video, pequeñito, unos minutos. ¿Les tapo? Y no se duerma al apagar las luces.
Gloria a Dios. Hemos visto en apenas unos minutos un proceso, ¿verdad? Cómo una semilla tan pequeña comienza a obrar, comienza a tener vida y cómo crece. Y en la parábola del sembrador sabemos que la semilla es la palabra de Dios. La semilla de Dios es la que germina la vida eterna en cada uno de nosotros. Por eso como iglesia vamos de gloria en gloria. Vamos siendo transformados cada vez más hasta alcanzar la estatura de Cristo. En Lucas 8:11 dice, esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. Y así como vimos esa semilla que comenzó a crecer, así somos nosotros en Cristo. La palabra nos hace crecer cada día más. Y es interesante que un sinónimo de la palabra semilla es la palabra simiente. Y sabemos que Dios le dio una promesa a Abraham. En Gálatas 3:16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Hermanos, como cada uno de nosotros hemos nacido de una simiente humana, una simiente que es corruptible, pero también podemos aseverar que hoy, como hijos de Dios, hemos nacido de una simiente incorruptible. ¿Usted lo cree? Por eso, una semilla. ¿A cuánto les gusta la sandía? ¿No? Fíjese, un platito después de haber comido sandía. Ahora, si yo tomo una de esas semillas y la pongo en la tierra, seguramente en el paso del tiempo voy a tener, ¿qué? Voy a tener esto. ¿Está seguro? ¿Por qué está tan seguro? Porque sería imposible, ¿verdad? Sería imposible. Si yo planto una semilla de sandía, es imposible que me salga bananas. Es imposible. Ahora el Señor ha plantado la semilla de la palabra en nuestras vidas. Él está inserto en nosotros. Somos uno con Él ahora. Pues entonces, seguramente lo que va a haber son frutos del Espíritu. Si yo planto esa semilla de sandía, seguramente voy a ver crecer en ese proceso quizás una pequeña sandía, y que luego va a ir creciendo, ¿no? Tan pequeñita, en los dedos entra, pero cuando crece se transforma en una gran sandía, ¿verdad? Y qué rico que es. Pero mucho más rico es comer del pan de vida. Mucho más rico es tener a Cristo en el centro de nuestras vidas. Tener la palabra, aquella que nos guía en todo momento. En 1 de Pedro 1:23 al 25 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La palabra de Dios. La palabra de Dios que no cambia, no hay variación. Esa palabra, hermanos, el Señor ha traído a nuestras vidas. Y el Señor nos ha plantado aquí en este lugar, en Gorriti 649. Y qué bendición, ¿verdad? Qué bendición. ¿Por qué? Porque aquí hay palabra.
Porque aquí hay sana doctrina. La palabra de Dios. En 1 de Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Qué tremendo este versículo, ¿verdad? Cuando nos encontramos en ese conflicto a veces, donde el pecado se acerca a nuestras vidas o nosotros nos acercamos al pecado, donde a veces peleamos y luchamos para alejarnos, y a veces quedamos ahí en Romanos 7, ¿no? Sin morir, y el pecado viene a gobernarnos. Pero aquí la palabra es bien clara. Dice, aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Cuántos hay nacidos de Dios aquí? Esto es así, hermanos. ¿Y por qué? Porque es nacido de Dios. ¿Por qué es nacido de Dios? Porque al venir la vida del Hijo a nuestras vidas, ahora estamos sanos. Hay sanidad. Y no solamente la sanidad en el cuerpo, ¿no? El Señor me sanó esta enfermedad, me sanó aquella otra. Sino que el Señor viene a sanar nuestra alma. El Señor viene a que yo ahora pueda amar y perdonar a aquel que quizás le odiaba. El Señor viene a obrar esa sanidad. ¿Para qué? Para que yo restituya todo aquello que no era mío. Todo aquello que tomé para restituir deudas. Este es el tiempo. Y la palabra de Dios es la que nos lleva, es la que nos hace avanzar en aquello que quizás hemos tenido tantas dificultades. Pero este es el tiempo, hermanos. La manifestación del poder de la vida que brota de la tierra, que es Jesucristo, es inevitable. Pero es fundamental y vital para cada uno de nosotros. Es necesario que la palabra de Dios siga brotando. Brote cada día más en cada uno de nosotros. Dice su palabra que van a correr ríos de agua viva. La palabra que viene como torrente a cada uno de nosotros, a sanar nuestro interior, a ser libertados. Este es el tiempo. Este es el tiempo. Pero a veces dudamos. A veces tenemos como encrucijadas. A veces en nuestro camino pensamos que hay opciones. En nuestro camino pensamos que podemos tomar a la palabra como algo opcional. ¿Y sabe qué? Esta mañana yo quiero decirle que no hay opción. No hay bifurcaciones en Cristo. El Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay atajos. No hay otros caminos. No es como dice el dicho, ¿no? Todos los caminos nos llevan a Roma. No. Hay un solo camino y es Jesucristo. Por eso necesitamos que la palabra no es opcional. No es una opción tener Biblia o no tener Biblia. No es una opción leer la palabra. No es una opción estudiar la palabra de Dios. Necesitamos que esta palabra cada día venga más a cada uno de nosotros. Necesitamos de la palabra de Dios. ¿Usted ha traído su Biblia? A ver, muéstreme su Biblia. Y si no la trajo a la tarde, venga con su Biblia. No ande sin la espada de Dios. Si está presente la vida del resucitado, hermanos, se va a evidenciar que tenemos hambre de la palabra y sed de oír la palabra de Dios. Tenemos hambre de proclamar y vivir en el poder de la palabra. Aquellos 3.000 que conocieron al Hijo en el día de Pentecostés continuaron en el camino de la sana doctrina. Continuaron proclamando la verdad de Dios. Y esto es lo que hoy hacemos.
Por eso hemos apartado estos días para estar aquí, juntos, unidos en un mismo espíritu, recibiendo palabra de Dios. Porque necesitamos. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? El Señor ha puesto esta semilla en nuestras vidas. Amor por la palabra. En el libro de Hechos, en el capítulo 4, versículo 12 al 13, dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y nombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Pedro y Juan, dos hombres tan comunes como cualquiera de nosotros. Pero ¿qué habían ellos? Denuedo. Cuando ellos llegaron, o mejor dicho, cuando Cristo llegó a sus vidas, vaya a saber la condición de estos hombres. Quizás con un corazón herido, con dificultades, con problemas, enfermedades, problemas familiares. ¿Cuántas cosas podríamos decir? Pero la palabra trajo sanidad. El oír al Señor, las enseñanzas del Maestro, los hizo verdaderamente libres. Y es por eso que escuchamos este relato, que ellos abrían su boca y se manifestaba el denuedo del Señor. Esto es lo que nos toca vivir ahora a nosotros. El denuedo de Dios manifestándose en nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen? ¿Usted quiere que se manifieste el denuedo del Señor? Esto es lo que nos toca, iglesia. El Señor nos está llevando a esto. Pero no para que se maravillen de nosotros, sino para que puedan decir: este es un hijo de Dios. Así como decían de ellos, ¿no?, que habían estado con Jesús. Qué lindo que la gente pueda ver en nosotros que vivimos con Jesús. Que Jesús es el centro de nuestra vida. Que lo que sale de nuestras bocas es la palabra de Dios. Este es el tiempo. Este es el día. Estamos declarando que hoy es el día de sanidad. Hoy es el día donde su palabra, esa semilla que ha sido plantada en nosotros, va a surgir cada día más, cada vez más. En Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto puede ser un libro en una biblioteca, uno más grande, más chico, pero puede ser un libro. Pero sabemos que esto no es un libro común. Sabemos que si bien está compuesto por hojas y por letras, hay poder. Hay poder. Cuando dejamos que se manifieste el Espíritu del Señor por medio de la palabra, el Señor comienza a traernos revelación de lo que está escrito, comienza a enseñar los tesoros muy guardados. Pero tenemos que pasar tiempo con la palabra. Debemos pasar tiempo con la palabra. Debemos estar atentos a la palabra. Atentos a la palabra. Y algunos se ríen, ¿no? ¿Sabe? Cuando encontré esta imagen, parecía que los estaban fotografiando y dijeron, ¡ah! Y no. Estaban atentos a la palabra. Y si usted revisa en las fotos de la iglesia, va a encontrar a la gran mayoría atentos a la palabra. No podemos distraernos en el momento de la palabra. El Señor quiere darnos más. El Señor quiere hablarnos más. El Señor quiere traer mayor revelación a nuestras vidas. Y este es el tiempo. Sabemos por lo que está escrito que la fe es por el oír y el oír
por la palabra de Dios. Ahora, hermanos, esa fe no nació en nosotros. No fui un día a la tienda, a la farmacia y le pedimos una pastilla de fe. Es porque la vida del Hijo vino y se metió en nosotros. Y cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, ahí vino la fe. Porque Él es el autor y consumador de la fe. Y la fe es por oír la palabra de Dios. Si quieres tener una fe sana, entonces escuchá sanas enseñanzas de la palabra. Escudriñá las Escrituras. La fe es descansar en Dios y en lo que Cristo hizo en la cruz, en su resurrección y en todo lo que nos dejó escrito. A veces escuchamos a algunos que me dicen, a mí me falta fe, no tengo fe. Eso es mentira. Si tenés la vida del Hijo, tenés fe. Y la fe no es por esforzarse. Por eso, hermanos, como iglesia el Señor nos llevó a una declaración de fe, para declararla. Por eso decimos, insistimos, no es un estudio, es una declaración. Es para declararlo continuamente, continuamente. Pablo dice en 1 Corintios 2, 4 al 5, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo estaba preocupado por los corintios y esto lo hemos estado escuchando domingo tras domingo. Porque algunos se iban tras las enseñanzas de los hombres, pero no a lo que estaba escrito. Había falsas doctrinas, pero la palabra, la predicación del apóstol, había demostración del Espíritu y de poder. Espíritu y poder. Hermanos, nosotros como iglesia nos fundamentamos en la palabra de Dios. Y es ahí donde el Espíritu de Dios se manifiesta. Y el poder de Dios opera. Opera de una forma que ni siquiera podemos comprender. Porque nuestra mente es limitada. Pero nuestra fe está basada y fundamentada en la palabra de Dios. No en los hechos meramente, solamente en la palabra. Y todos sabemos que este término en el griego se lo conoce como logos y como rema, ¿verdad? Ha hecho el estudio de la rema. Si no lo hizo, tiene que ir a hacerlo. El logos y la rema. Este es el logos, toda la palabra. Este es el logos. Pero por eso como iglesia hacemos énfasis en la rema. ¿Por qué? Porque la rema es una palabra determinada para un momento determinado, para una persona determinada. Y el Señor domingo tras domingo nos trae una rema, una palabra específica para nuestras vidas. Y necesitamos, hermanos, recibir la rema. Necesitamos vivir en esa palabra, porque el Señor viene a hablarnos. El Señor viene a hablarnos. A veces cuando recibimos la palabra decimos, esto es para fulano. Sí, puede ser. Pero es para mí. En primer lugar, esta palabra es para mí. Porque esta semilla, esta palabra, viene a operar sanidad, viene a traer libertad. Y hay dos ingredientes en la vida del creyente que no pueden faltar. La fe y la obediencia. Fe y obediencia. Porque por la fe creemos, pero luego debemos obedecer. Debemos obedecer a esa palabra. Debemos responder a lo que el Señor nos está llamando. Porque ¿de qué vale recibir la palabra si después sigo haciendo lo que quiero?
Pero qué bueno que nosotros recibimos la fe de parte de Dios y obedecemos a la palabra del Señor. Obedecemos a la palabra del Señor. Quiero que busquen su Biblia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 23 al 26. Y vamos a leerlo juntos. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Usted ama la palabra? ¿Usted ama al Señor? Ama la palabra. Ama la palabra, ama al Señor. Ahora, muchas veces recibimos una palabra, pero en un momento determinado, el Espíritu Santo nos va a traer a memoria esa palabra. Hay algunos que dicen: yo no me puedo aprender ni medio versículo de memoria. ¿Le ha pasado? A veces nos cuesta. Pero cuando esa palabra vino a nuestras vidas, quizás en un momento no me la recuerdo de memoria, pero en un momento determinado el Espíritu Santo la va a traer. La va a traer. Y fíjese, ¿no? Qué profesor que tenemos, qué maestro. El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Él nos enseña. Él nos enseña. Pero por eso es importante oír la palabra de Dios. La palabra tiene que estar en nuestras vidas. Hay computadoras que son muy potentes, muy rápidas, que almacenan muchísima información. Usted puede tener el mejor procesador, el mejor disco duro, la mejor memoria, lo mejor de lo mejor. Pero ¿sabe una cosa? Si usted no le pone información, no le va a responder absolutamente nada. Porque está vacía. Está vacía. Si nosotros, hermanos, no almacenamos la palabra de Dios, estamos vacíos. Pero no es para almacenarla y que esté ahí. Porque esto es lo bueno, que la palabra de Dios es viva y eficaz, que la palabra de Dios no vuelve vacía, que la palabra de Dios, hermanos, opera en nuestra vida para conocer al Señor cada día más. Dios en su misericordia y en el momento específico nos da su rema. Nos da su rema. Algunos piensan a veces cuando llegan a la iglesia, y esto, los más nuevos, ¿no? Y escuchan la palabra y se enojan con el pastor. Y van y quisieran hasta pegarle a veces. ¿Quién le contó al pastor lo que estaba pasando? ¿Quién le contó al pastor lo que a mí me pasaba? Nadie. Pero la palabra opera y Él nos habla porque Él nos ama. Y el Señor viene con la palabra exacta, con la palabra precisa. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Hermanos, la semilla son los hijos del reino también. Son los hijos del reino. ¿Y sabe qué? Cada uno de nosotros somos hijos del reino. En Mateo 13,
Versículo 37 y 38 dice, respondiendo él le dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino. ¿Cuántos son hijos del reino? Hermanos, este es el milagro de Dios, que Dios transforma nuestras vidas. Que antes estábamos muertos en pecados y en delitos y ahora la palabra de Dios vino a traer sanidad y nos hizo verdaderamente libres. El Señor viene a manifestar su plenitud en nuestras vidas. Por eso hemos recibido vida, sanidad, plenitud. Por eso el Señor nos ha convocado en estos días para escuchar de su palabra. En Marcos 4:20, ¿sabe una cosa? El Señor está hablando de usted en ese pasaje. El Señor lo nombra a usted en ese pasaje. Porque dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 70 y a 100 por uno. ¿Cuántos fueron sembrados en buena tierra? ¿Cuántos fueron sembrados en buena tierra? ¿Cuántos fueron sembrados en buena tierra? Dígalo con ganas. Hermano, eso implica que usted tiene la vida del Hijo en su vida. No es cualquier cosa, no es algo más. Es la vida del Hijo. Y sabe que cuando la vida del Hijo opera en nosotros, las cosas son diferentes. En el colegio nos enseñaron que 2 más 2 es 4, ¿verdad? ¿Le enseñaron eso? ¿Se acuerda? Hace mucho, ¿no? Pero en Cristo no es así. La multiplicación en el Señor es diferente. Esa medida es superada ampliamente. El Señor dice, el pequeño vendrá a ser 1000, el menor, un pueblo fuerte. Yo, Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Y estamos en ese tiempo, hermanos. Estamos en ese tiempo. Nuestros niños son poderosos en la palabra de Dios. Son como 1000. Y el Señor es quien hace esto. El Señor es quien hace cada una de estas cosas. Y Él quiere y se determinó, hermanos, la palabra. Él ya lanzó la palabra. Porque, como hemos leído, daremos fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Esta es nuestra realidad. Por eso tenemos fe. El Señor nos ha dado fe para que creamos esto. No es esto lo que le pasa al pastor, no es lo que le pasa a algún líder. Esto les pasa a aquellos que creen en la palabra de Dios. Por eso predicamos la palabra del Señor. Por eso los niños, los jóvenes, los ancianos, todos predicamos la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Por eso se invierte tanto tiempo en la palabra. Porque es la semilla. Porque nosotros como hijos de Dios somos semillas del Señor. Por eso el Señor quiere una semilla sana. Sana. Una semilla sana da frutos. Y fíjese, ¿no? Al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Cuánto fruto que hay aquí en la iglesia? ¿Cuánto fruto, hermanos? Por eso este es el tiempo para que nosotros hablemos justicia. Para eso que declaremos la palabra. Es el tiempo para declarar la verdad. Este es nuestro tiempo que el Señor ha preparado. Este retiro, hermanos, no es un retiro más. Este es el retiro. Porque este es el tiempo que el Señor preparó para nuestras vidas, para cada uno de nosotros. Porque es el año del renuevo, es el año del fruto, es el año donde hay plenitud. Y por eso le alabamos al Señor. Por eso dice en el libro de Proverbios, el que habla verdad declara justicia. El que habla verdad declara
justicia. ¿Qué estás declarando? ¿Qué estás declarando? A veces no declaramos justicia. Vos no cambias más, esto no tiene solución. ¿A dónde vamos a ir a parar? Si se apaga Valderrama, ¿no? ¿Y cuántas cosas más podríamos decir que? Pero nosotros como iglesia estamos declarando palabra. Estamos hablando palabra. Este es el tiempo de hablar verdad y declarar justicia. ¿Y por qué podemos declarar esta justicia? Porque el Señor ha obrado esta sanidad en nuestras vidas. Por eso se manifiesta el denuedo del Señor. En Proverbios 11:18 dice: mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. No es un galardón que se anda cayendo, es firme, pero es para el que siembra justicia. La vida del Hijo, en Él hemos sido justificados. En Cristo se manifestó la justicia del Padre. Y al hacer uno ahora nosotros con Él, en Él somos justificados. Y es por eso que ahora podemos sembrar en otros lo que hemos recibido. El que habla verdad lo hace conforme a la doctrina del Evangelio del Señor Jesucristo. Por tanto, estás declarando fe. Y esto es justicia. Por eso declaramos, y valga la redundancia, la declaración de fe. La declaramos. Por eso tenemos que conocerla. Por eso es importante que usted pase por la declaración de fe. Y si no lo ha hecho, prepárese porque falta poco para poder comenzar. Es el tiempo. Es el tiempo. Es el año del renuevo. Y el Señor quiere obrar y el Señor está obrando en nuestras vidas, hermanos. La otra vez escuchaba en el retiro de jóvenes que se planteaban por qué hay creyentes que vienen tantos años y no se manifiestan cambios. Yo no sé el tiempo que tenés en Cristo, pero lo que sí sé es lo que dice la palabra, que este es el tiempo, que este es el tiempo. ¿Para qué? Para que esta palabra comience a obrar en tu vida. Porque el Señor ya lo declaró y Él cumple su palabra. Este es el tiempo para ver fruto y fruto en abundancia. Por eso el Señor nos ha traído, hermanos. ¿Cuántos quieren recibir esto de parte de Dios? Mire, yo quiero, para ir terminando, que busquen Isaías 42 y vamos a leer los primeros 7 versículos. Pero vamos a leerlo tranquilos. El Señor va a traer revelación a su vida. El Señor le va a ministrar por medio de esta palabra. ¿Ya lo tiene? Los músicos, si pueden ir pasando. Isaías 42, versículo 1 en adelante. ¿Está listo para leerlo? He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará, ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan.
Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. ¿Tú crees esta palabra? ¿Tú crees esta palabra? Entonces ponte en pie en esta hora. Ponete en pie, hermano, porque este es el tiempo del renuevo. Este es el año del renuevo. Este es el momento que el Señor ha preparado para tu vida. Hemos recibido de Dios. ¿Cuánto hemos recibido en estos 2 días? Pero Él tiene más. Él tiene más. La palabra de Dios, la semilla que Él ha puesto en tu vida, comienza a dar fruto y fruto en abundancia. Comienza a traer sanidad. Quizás tengas alguna enfermedad física. Vamos a orar para que Él te sane. Pero quizás todavía hay áreas que no has entregado al Señor. Es tiempo de rendirnos a Él.